Les damos la bienvenida esta mañana al estudio del libro de Efesios, esta tremenda carta del apóstol Pablo escrita de la cárcel, quizás en Roma, escribiendo a los creyentes en la ciudad grande de Éfeso, capital de la provincia de Asia. Y él no se hubiera imaginado que 2000 años después, aquí en Trujillo, en Perú, estaremos estudiando en gran detalle esta carta, tratando de sacar a la luz las enseñanzas que el Espíritu Santo estaba escribiendo a través de él. Esta mañana vamos a meditar en un verso muy interesante, el versículo 20 del capítulo 1, que trata con la resurrección de Cristo y su exaltación a la diestra del Padre. Vamos a ver todo lo que Pablo quiso decir a través de este versículo. Para eso vamos a orar y pedir a el mismo Dios que inspiró a Pablo a escribir, que Él pueda ser nuestro maestro esta mañana. Vamos a orar. Señor, estamos agradecidos a ti por un día más de vida que tú nos das, por la medida de la salud que tenemos, las mentes que nos permiten leer y estudiar tu palabra, y un espíritu renovado en nosotros que nos hace valorar tu palabra más que cualquier otra cosa. Señor, estamos aquí porque queremos alimentarnos de tu palabra, queremos fundamentar nuestra fe en ti, queremos ser fortalecidos para todo lo que los días venideros traerán para nosotros. Así que, Padre, estamos aquí esta mañana en el nombre del Señor Jesús y pedimos que el Espíritu nos pueda iluminar en la medida que vamos estudiando tu palabra. Te bendecimos porque las Escrituras vienen de tu mano para el bien de tu iglesia y esta mañana queremos alimentarnos de ella. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Muy bien. Efesios 1, versículo 20. Leemos lo siguiente. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Una vez más, como muchas veces, leemos un versículo que tantos creyentes lo leen rápidamente. Piensan, bueno, esto ya es muy conocido, así que no hay mucho pan que rebanar, como se dice de este versículo. Pero ese era un gran error. Toda la escritura es inspirada por Dios y cada versículo, a veces cada palabra, reviste gran importancia para nosotros. Así que en este estudio de Efesios estamos aprendiendo a ir lentamente por el texto, tratando de explorar las riquezas espirituales que el Espíritu Santo ha colocado aquí para nosotros. Ahora, en realidad, el apóstol Pablo pudo haber concluido el capítulo 1 en el versículo 19. ¿Ya? Eso pudo haber sido el fin del capítulo 1. Porque en el primer capítulo lo que el apóstol Pablo está haciendo es, en primer lugar, recordando a los creyentes las grandes bendiciones espirituales que tienen en Cristo. Eso vimos en versículos 3 al 14. Luego, como un buen maestro, se da cuenta que no es suficiente enseñar. Tiene que orar también para que el Espíritu Santo ilumine la mente de los lectores para que puedan entender bien lo que él está queriendo decir. Así que en versículo 15 en adelante, el apóstol Pablo ahora ora por los creyentes, pidiendo que Dios les dé, como leemos en versículo 17, este espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Dios. Ese es el interés del apóstol Pablo, que los creyentes conozcan más profundamente a Dios el Padre a través de un espíritu de sabiduría y de revelación. Ahora la pregunta es, ¿cómo se va a dar eso? Y el apóstol Pablo contesta en verso 18. Lo que se requiere constantemente es que el Espíritu Santo alumbre más y más el entendimiento de los creyentes para que puedan entender la profundidad de lo que es el Evangelio. Y el apóstol Pablo menciona tres cosas que él anhela que los creyentes puedan
entender mejor, que van a apuntar a un conocimiento más profundo de Dios. La primera cosa que Pablo menciona, verso 18, es la esperanza a la que Dios nos ha llamado. La segunda cosa también, versículo 18, la herencia que tenemos de Dios como creyentes. Y la tercera cosa que Pablo está pidiendo que Dios alumbre su mente para entender es la grandeza del poder de Dios que obra en nosotros como creyentes. Así que, terminando el versículo 19, el apóstol Pablo pudo haber concluido el capítulo 1 y pasado de frente al capítulo 2. Porque en realidad, el resto del capítulo 1 aparentemente no tiene mucho que ver con la oración de Pablo. La oración de Pablo es entendimiento espiritual para que conozcan más a Dios. Pero del verso 20 al verso 23, el apóstol Pablo está hablando de Cristo. Ahora, ¿por qué lo hace? Creo que por dos razones. En primer lugar, y una vez más, es muy interesante ver al apóstol Pablo trabajar en estas cartas como un buen maestro. Aquí tenemos el modelo para todo maestro de la palabra en la iglesia. En versículo 19, el apóstol Pablo enseñó una gran verdad: el tremendo poder de Dios que obra en nosotros. Pero esa obra interna en nosotros es una obra, digamos, invisible. Es algo espiritual. Nadie puede ver una diferencia externa, a primera vista lo menos. Así que Pablo, entendiendo que el versículo 19 describe una gran obra interna y espiritual, el apóstol Pablo quiere dar un ejemplo externo y material para ilustrar y confirmar la verdad del versículo 19. Muy importante eso. Cuando das una enseñanza un poco difícil de entender, que tiene que ver con realidades espirituales, una buena táctica, una buena metodología es enseguida dar un ejemplo, digamos, de la vida real. Y eso es lo que Pablo hace en el versículo 20. Pero habiendo empezado a hablar de Cristo, el apóstol Pablo no puede detenerse. El apóstol Pablo, más que un gran teólogo, más que un gran apóstol y misionero, Pablo era un gran cristiano. Y la marca de todo cristiano es o debe ser tremenda pasión por el Señor Jesús. Como un hombre enamorado de una bella mujer, enseguida que menciona su nombre, el hombre enamorado como no puede detenerse de seguir hablando de ella, resaltando sus cualidades. ¿Por qué? Porque está enamorado. Y Pablo estaba, si me permiten usar esta frase, Pablo estaba enamorado del Señor Jesús, en un sentido espiritual, obviamente. Y enseguida que Pablo empieza a hablar de Cristo, se emociona de su Salvador. Y el Espíritu Santo obrando en él también, no le permite detenerse. Y él continúa hablando, versos 21, 22 y 23, porque ama tanto al Señor Jesús. Se emociona cuando habla de Cristo. Ahora vamos a empezar esta mañana notando el propósito de la ilustración. El versículo 20 es una ilustración del versículo 19. ¿Por qué el apóstol Pablo da esta ilustración? Tres razones. En primer lugar, el versículo 20 tiene como propósito ayudar a los creyentes a creer en la obra de Dios en sus vidas, ¿ok? A creer. El versículo 19 se trata de eso, ¿no es cierto? Verso 19 está hablando de la grandeza de este poder que obra en nosotros, ¿ya? En nosotros, hacia nosotros. Pero como es una obra interna,
los creyentes podían pensar, pero ¿estoy seguro que Dios ha hecho esta obra en mi corazón? ¿Estoy seguro que esta es la esencia de la experiencia cristiana? ¿O será que al fin y al cabo el cristianismo es igual que otras religiones? Es una invención de ciertos credos que tratamos de cumplir y seguimos algún ritual para como sentirnos bien aquí en la tierra y tratar de alcanzar la divinidad. Pero todo es medio inventado de los hombres y medio ficticio también. ¿Cómo sé que es real? Y lo que Pablo dice es lo siguiente. Sabemos que lo que Dios hace en nosotros es real en la conversión, porque esto es exactamente lo que Dios ha hecho en Cristo. Y si podemos estar seguros de lo que Dios ha hecho en Cristo, nos va a ayudar a creer lo que Dios hace en nosotros. Porque pueden notar aquí una palabra en común en verso 19 y verso 20. El verso 19 al final dice, según la operación, ¿ya? De acuerdo con la operación. Y vimos ayer que la palabra en griego es energeia, ¿ya? La operación, puesto en acción del poder de Dios. Y verso 20, la cual operó. Otra vez la palabra energeia, operó. Es decir, lo que se pone en acción en nosotros, en nuestra conversión y salvación, es exactamente lo que se ha puesto en acción en Cristo, cuando Cristo resucitó y fue exaltado a la diestra del Padre. Así que si sabemos que lo que Dios hizo en Cristo es real, podemos confiar que también es real en nosotros, porque es la misma operación, según la operación del poder de su fuerza que operó en Cristo. Y también opera en nosotros. Así que en primer lugar, el propósito del ejemplo o la ilustración es ayudar a los creyentes a creer. Y hermanos queridos, permíteme aplicar esto esta mañana. Si en algún momento dado tú tienes alguna duda, ¿será que Dios ha hecho algo grandioso en mi vida? ¿Será que la vida cristiana realmente es real? No vaya a ser que simplemente una suerte de cuento de hadas, que es muy interesante, pero ¿cómo sé que es cierto? Bueno, lo que hay que hacer es lo siguiente. Mirar bien a Cristo. Pensar lo que Dios hizo con Cristo cuando lo resucitó y lo exaltó a la diestra. Si eso es real, si eso es histórico, si eso realmente ocurrió, puedo creer que también ocurrió en mi corazón. En segundo lugar, el propósito de esta ilustración es también ayudar a los creyentes a entender la obra de Dios en nosotros. Entender. Porque repito, hermanos, la obra que Dios hace en nosotros en el nuevo nacimiento y en nuestra salvación es una obra interna, invisible y espiritual. Por lo tanto, no puedo sacarla a la luz y empezar a desglosarla y examinarla para ver qué es lo que Dios ha hecho. ¿Ya? Espero que entiendan lo que estoy diciendo, hermanos. Yo no puedo sacar de adentro de mi ser algún órgano de mi cuerpo, mi corazón, mi mente, y empezar a comparar, digamos, el corazón de un inconverso con un corazón de un creyente. Y empezar, aquí está la diferencia. No se puede. Porque es algo espiritual, es algo invisible. Pero no porque es invisible y espiritual, es irreal. Hay muchas cosas que no podemos ver, pero que son muy reales. El amor no puedes ver, pero cuando te enamoras de alguien, eso es muy real. La obra que Dios ha hecho en nosotros es muy real, pero tenemos que entenderla. Lo que Dios nos ayuda para entender
nuestra salvación, es decir, ¿qué es lo que Dios hace en un pecador cuando lo salva? ¿Qué es lo que Dios hace? Bueno, mira a Cristo. Porque lo que Dios hizo con ese cuerpo entumbado de Cristo, resucitando ese cuerpo y levantando ese cuerpo glorificado y lo sentó a la diestra del Padre. Eso es exactamente lo que Dios hace con todo creyente. La única diferencia es que en Cristo se hizo materialmente. En nosotros se hace espiritualmente. Pero lo que se ha hecho espiritualmente en nosotros es un anticipo de que un día también se va a hacer materialmente cuando Cristo venga por segunda vez. No es que vamos a quedar solo con lo espiritual. No, lo material también se va a dar a nosotros. Lo espiritual es el adelanto, es lo que es necesario en un pecador para que después nuestra glorificación física sea una realidad. Pero primero tiene que haber esta resurrección espiritual en nuestros corazones. Así que el versículo 20 tiene como propósito ayudar al creyente a entender lo que Dios ha hecho en su vida. Tercer lugar, el propósito del versículo 20 es ayudar al creyente a relacionar lo que Dios ha hecho en su experiencia personal, en la conversión, el nuevo nacimiento, con lo que Dios ha hecho en Cristo. Es decir, hay una relación íntima, casi orgánica, entre lo que Dios ha hecho en Cristo hace 2000 años y lo que Dios hace en mi vida en el momento de mi conversión. A ver si pueden captar esto, hermanos. Repito, hay una relación casi orgánica entre lo que Dios ha hecho en Cristo y lo que Dios hace en nosotros. En otras palabras, si Dios el Padre no habría resucitado a Cristo y no habría exaltado a Cristo a la diestra del Padre, nosotros nunca podríamos haber nacido de nuevo. Nunca podríamos haber recibido un nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento en nosotros se da porque hace 2000 años Dios hizo algo radical en Cristo. Y las dos cosas están tan íntimamente relacionadas que sin lo uno, lo real en Cristo, lo segundo, nuestra experiencia jamás se podía haber dado. Es más, lo que Dios hace en cada pecador cuando lo salva es una suerte de implementación de lo que Dios ha creado en Cristo. Viene a mi mente ahora una analogía. No sé si esta analogía nos va a ayudar. Yo tengo en mi laptop esta mañana, estoy usando parte del programa de Microsoft Office. Lo tengo aquí en mi computadora, ¿no es cierto? Es tremendamente útil para mí el ministerio. La pregunta es, ¿cómo es que yo tengo en mi laptop Microsoft Word? ¿Acaso yo lo he hecho? No, yo no lo hice. ¿Acaso se acaba de hacer hace unos minutos cuando prendí el laptop? No. Lo que yo uso en mi laptop, Microsoft Office, fue algo que otra persona lo hizo desarrollando tantas cosas que yo ni entiendo, pero toda la programación de Bill Gates y todo su emporio de Microsoft, en algún momento dado, este programa que llamamos Microsoft Office fue creado en los Estados Unidos. Me imagino que cientos de personas trabajaron para crear lo que hoy en día es Microsoft Office. Ahora, una vez que ha sido creado Microsoft Office, ¿qué es lo que pasa? Se envía a todo el mundo. Y en diferentes partes del mundo, laptops se encienden y están usando Microsoft Office. Pero lo que ocurre en cada laptop alrededor del mundo solo se puede dar porque hace algún tiempo hubo el prototipo.
se creó el primero. Y todo lo demás depende del primero. Si el primero no hubiera sido creado, nadie lo tendría. Pero crear el primero y tenerlo guardado en Estados Unidos no ayudaría a nadie. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Tiene que haber la creación del Microsoft Office y luego tiene que haber la expansión mundial, la aplicación del Microsoft Office a las computadoras en todo el mundo. Claro, eso lo ha hecho un multimillonario, a Bill Gates, ¿no es cierto? Pero algo análogo es lo que ocurre en el creyente. Hace 2000 años, Dios hizo el prototipo. Resucitó de los muertos a Cristo y lo exaltó a la diestra. Uno podía pensar, bueno, era solo un hombre. No, no era solo un hombre. Era el prototipo. Y una vez que Dios se había hecho el prototipo, lo que el Espíritu Santo se encarga de hacer es aplicar la experiencia del prototipo a miles de millones de creyentes en todo el mundo. ¿Pueden captar eso, hermanos? Es lo que Pablo está diciendo aquí. Pablo está diciendo en verso 19, está hablando de esta súper eminente grandeza del poder de Dios en nosotros. Pero ¿cómo sé que es cierto? ¿Y cómo entiendo lo que ha pasado? Bueno, dice Pablo, lo que ha pasado en nosotros es conforme a la operación del poder de su fuerza que obró en Cristo. Así que quieres entender lo que pasa en tu vida, mira a Cristo. Porque lo que le pasó a Cristo es exactamente lo mismo que te ha pasado a ti. Solo que en Cristo es externo, lo puedes examinar, es material. Y una vez que examinas a Cristo, lo entiendes, ahora empiezas a entender la magnitud, la grandeza fenomenal de lo que Dios ha hecho en el pecador para salvarlo. ¿Ok? De eso se trata el versículo 20, hermanos. Por eso lo podemos leer rápidamente y no nos damos cuenta si no estudiamos lentamente, pausadamente, tratando de captar la mente de Pablo y la mente del Espíritu Santo a través de él. No vamos a entender bien lo que Dios está queriendo enseñarnos y perdemos tanta riqueza espiritual por leer la Biblia demasiado rápido. Así que vamos a empezar a estudiar esto del poder de Dios en Cristo. Noten que versículo 20, el poder de Dios en Cristo está en dos partes, dos momentos. ¿Cuál es la primera parte? La resurrección, ¿no es cierto? La cual operó en Cristo resucitándole de los muertos. Esa es la primera parte de la obra. La segunda parte es sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Vamos a estudiar entonces estas dos partes de la operación de Dios el Padre en Cristo, que tiene relación con lo que Dios el Padre ha hecho en nosotros por el Espíritu Santo. Lo primero que hay que notar aquí, hermanos, es la palabra Cristo. Noten lo que no dice. No dice la cual operó en Jesús. ¿Por qué Pablo no usó el nombre propio de Jesús? ¿Por qué usó la palabra Cristo en vez de Jesús? ¿Será un detalle o será importante? Hermanos, es de gran importancia. Si Pablo hubiera usado el nombre Jesús, sería entonces que Pablo está hablando de una instancia de la resurrección de un ser humano, que no revestiría mayor diferencia, mayor importancia, porque no sería diferente, digamos, a la resurrección de Lázaro o la resurrección de el hijo de la viuda de Naín o varias resurrecciones que encontramos a lo largo de la Biblia. Hermanos, Jesús no fue el primer hombre, el primer ser humano en resucitar.
Pero cuando Dios el Padre resucitó a Jesús de Nazaret, estaba resucitando al Mesías. Y ahí radica la gran diferencia. En otras palabras, cuando Dios el Padre resucitó a Jesús, no estaba resucitando simplemente un individuo en particular. Estaba resucitando a una figura muy importante. Era el Mesías, era el Cristo. Y aquí Cristo es la cabeza de una nueva humanidad. Permítame ponerlo en otras palabras. Cuando Dios creó la raza humana, creó a Adán. Cuando Adán pecó, todos pecaron en Adán. La raza humana ahora es la raza humana adámica. Estamos en Adán y estamos muertos en el pecado porque estamos en Adán. ¿Qué es lo que Dios el Padre hizo para salvarnos? Dios el Padre envió un segundo Adán, el Mesías de Israel. Es un segundo Adán. ¿Qué significa eso? Que entró a este mundo hace 2000 años, un ser humano sin pecado. Un ser humano destinado a ser la cabeza de una nueva humanidad. Ahora, Satanás sabía muy bien lo que estaba pasando. Y Satanás atacó a Jesucristo, con tantas tentaciones a lo largo de su vida, tratando de hacer que el segundo Adán también pecara. Pero no logró. Jesús, el Cristo, resistió todas las tentaciones para ser un segundo Adán, capaz de salvar todos aquellos que están en él. Y luego, ¿qué pasó con este segundo Adán? Después de 33 años de resistir todas las tentaciones y no cometer ningún pecado, el segundo Adán fue tomado por seres humanos y fue clavado en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario, Dios el Padre cargó en el segundo Adán los pecados de todas aquellas personas a quienes Él iba a salvar. Cuando Cristo murió en la cruz, esto es fantástico. Cuando Cristo murió en la cruz, los pecados de absolutamente todos los que están en Cristo fueron pagados completamente para siempre. Traten de entender eso, hermanos. Es absolutamente fantástico. Así que cuando Dios el Padre resucitó a ese hombre Jesús de Nazaret, no estaba resucitando un individuo en particular, estaba resucitando al segundo Adán. Estaba resucitando a Cristo, el segundo Adán. Y al resucitar al segundo Adán, estaba resucitando a todos aquellos que estaban en él. ¿Pueden captar eso, hermanos? Que cuando Cristo vivió 33 años en la tierra, Él vivió como el segundo Adán. Y los que son salvos en Cristo, estábamos en Él durante los 33 años. Y en Cristo vivimos sin pecado. Luego, cuando el segundo Adán fue crucificado en la cruz, murieron con Cristo todos aquellos a quien Cristo iba a salvar. Y luego, cuando Dios el Padre resucita a Cristo, todos los que son salvos en Cristo resucitaron en Cristo también. Porque, hermanos, esa es la naturaleza de la salvación.
Dios no anda resucitando a cada uno individualmente, divorciado de Cristo. No, hermanos. En Cristo ya se hizo todo. Como el Microsoft se creó hace tanto tiempo, una vez para siempre. Lo que va pasando en la experiencia de cada individuo es como simplemente activar Microsoft en una laptop. No es que Bill Gates viene aquí y en cada laptop él ahora cree Microsoft para cada laptop. No, se implementa el prototipo. Cada laptop está en Microsoft. Es lo que pasa en la salvación, hermanos. Por eso el apóstol Pablo dice, por un solo espíritu hemos sido bautizados en el cuerpo de Cristo, en el nuevo nacimiento. Cuando nacemos de nuevo, Dios el Padre nos saca del primer Adán, que nos condena. Nos saca del primer Adán y nos coloca en el segundo Adán. Y en el segundo Adán ya somos salvos para toda la eternidad. Al igual que en el primer Adán estábamos condenados. Ahora estamos en un segundo Adán. Esto que hay que captar aquí, hermanos. Cuando Pablo dice, la cual operó en Cristo, tenemos que entender todo lo que Pablo quiere decir con eso. Lo que él enseña en otras partes de las cartas acerca de Cristo. El segundo Adán. Por eso, hermanos, el mensaje de la resurrección de Cristo es el mensaje central del Evangelio. ¿Han notado eso? En Hechos capítulo 1, cuando Cristo envía a los apóstoles a ser testigos, ¿van a ser testigos de qué? De la resurrección de Cristo. Eso es el mensaje central del Evangelio. Yo sé que hablamos de la muerte de Cristo también, pero casi lo central del mensaje cristiano es la resurrección de Cristo. ¿Por qué? Porque cuando Cristo resucitó, fue la primera resurrección en gloria. Cuando Cristo resucitó de la tumba donde estaba enterrado. Entiendan bien, hermanos. Cristo no resucitó con el mismo cuerpo, destinado a morir unos años después. Eso fue lo que pasó con Lázaro. Lázaro salió de la tumba, pero con el mismo cuerpo que entró en la tumba. Y por eso murió unos años después. El hijo de la viuda de Naín, igual. Ella se alegró de que su hijo estuviera vivo otra vez. Pero tenía que entender, ese hijo iba a morir un día. Pero cuando Cristo resucitó con un cuerpo glorioso, glorificado. Nunca más iba a morir. Hermanos queridos, pueden entender, por eso la salvación no se pierde. Porque lo que Dios ha hecho en nosotros espiritualmente es resucitarnos. Y nos ha resucitado espiritualmente con un espíritu eterno que jamás va a morir. Tenemos este poder en nosotros de una vida eterna. Al igual que cuando Cristo salió de la tumba, salió con el poder de una vida eterna. Hay una relación, hermanos. No es solo una ilustración, hay una relación análoga. Al igual que Microsoft en cada laptop está vinculado con el prototipo inicial. Así que esto que Pablo está diciendo aquí. Por eso, hermanos, el apóstol Pablo habla de una forma muy interesante de la resurrección de Cristo. Vamos a 1 Corintios 15 y el versículo 20. Noten esta frase interesante que Pablo usa de la resurrección de Cristo. 1 Corintios 15, el versículo 20. ¿Qué leemos aquí? Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Es hecho primicias de los que durmieron, los que murieron. ¿Qué significa eso? Pablo está hablando
a la luz de la ley del Antiguo Testamento de las primicias. Dios había ordenado a través de Moisés que cuando un chacarero judío estaba empezando a cosechar su papa, su trigo, lo que sea, lo que tenía que hacer era tomar una pequeña muestra de la cosecha, las primicias, y llevarlo al templo para darle gracias a Dios. Así que imagínense, aquí está un tremendo terreno lleno de trigo, ya maduro, listo para cosechar. ¿Y qué hacía el judío piadoso, temeroso de Dios en el Antiguo Testamento? Con mucha reverencia iba a este campo de cultivo, metía la hoz, cosechaba unos cuantos muestras de trigo y lo llevaba con amor al santuario y lo presentaba como su primicia. Habiendo hecho eso, ¿qué hacía? Volvía a su cultivo y cosechaba el resto del trigo. Hago esta pregunta. ¿El trigo que estaba cosechando después era diferente o era igual a las primicias? Era igual. Era exactamente igual. Era solo una muestra de una gran cosecha. Ahora dice Pablo, cuando Cristo resucitó como las primicias. ¿Qué significa eso? Que hay un tremendo campo de cultivo para cosechar. Ese campo de cultivo la Biblia llama la mies. Y lo que va a pasar un día es que Dios va a venir a la tierra y va a cosechar la mies. Y todos vamos a resucitar. Los creyentes vamos a resucitar. Y la manera que nosotros resucitamos es exactamente la misma manera que Cristo resucitó. El cuerpo que Cristo tiene como resucitado es exactamente el mismo cuerpo que yo voy a tener. Porque Él es las primicias. Ahora dice Pablo, aquí en Efesios, lo que Dios ha hecho en tu salvación como creyente en Éfeso, cuando te hizo nacer de nuevo, cuando hizo resucitar tu vida espiritual, es exactamente lo mismo que Dios el Padre hizo en Cristo cuando lo resucitó, porque Cristo es las primicias. Y nosotros, cada creyente, es el resto de la cosecha. Qué tremendo, ¿no es cierto? Qué tremenda confirmación para nosotros. Pero vamos a otro pasaje, vamos a Colosenses 1 y el versículo 18, para ver otra manera que Pablo habla de la resurrección de Cristo. Colosenses 1, versículo 18. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Hablando de Cristo. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio. Y noten esto ahora. El primogénito de entre los muertos. ¿Ok? El primogénito de entre los muertos. ¿Qué significa primogénito? Significa el primer hijo, ¿no es cierto? Cuando hay un primogénito, da la idea que hay un, invento palabras, ¿no es cierto? Hay un segundo génito, y un tercer génito, y un cuarto génito, y un quinto génito, y un enésimo génito. Es decir, cuando un hombre se casa y tiene su primer hijo primogénito, por lo general, no es el único. Así que, interesante, me hace pensar mientras voy hablando esta mañana. En el Evangelio de Juan se habla del unigénito Hijo del Padre. Dios el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, Él es unigénito, porque Dios no tendrá otro hijo como Él. En su naturaleza divina, Él es unigénito. Pero en su naturaleza de Salvador, Dios encarnado como nosotros, su resurrección es primogénito.
Por eso nosotros somos hijos de Dios en la misma manera que Jesús de Nazaret es hijo de Dios. Él resucitó como el primogénito de entre muchos hermanos. Y cada creyente cuando nace de nuevo es un hermano más de Cristo. Así que piensen en la iglesia de esta manera. La iglesia es una enorme familia espiritual, de la cual Cristo, el segundo Adán, es el hijo primogénito, el primero que resucitó. Pero después de él, siguen resucitando uno y otro y otro y otro, hasta que se forma una familia espiritual tan numerosa que ni se puede nombrar. Y cada uno resucita en la misma manera que Cristo resucita, porque cada ser humano que nace, cada primogénito que nace, el segundo y tercer y cuarto hijo, nace en la misma manera que nace el primogénito. No hay una diferencia en nacimiento, solo en orden. Mi hermano querido, Cristo resucitó primero en orden, pero seguimos una fila interminable de seres humanos en quien Dios el Padre ha obrado para resucitarnos. Por eso Pablo se detiene aquí para hablar de Cristo, para que los hermanos entiendan que lo que Dios el Padre ha hecho en Cristo es exactamente lo mismo que Él hace en cada pecador que es salvo. Somos resucitados. Esto Pablo lo va a trabajar más adelante, ¿ya? Si miramos Efesios 2, por ejemplo. Miren versículo 4 al 6 de Efesios 2. ¿Qué es lo que Pablo dice aquí? Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, ¿qué dice Pablo? Nos dio vida. Pero Pablo no para ahí, nos dio vida. No es nos dio vida punto aparte. ¿Qué dice Pablo? Nos dio vida juntamente con Cristo. Ahí está. Juntamente con Cristo. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo juntamente con Él nos hizo sentar en lugares celestiales. Todo está en Cristo, hermanos. Y una vez que estamos en Cristo por fe, se activa en nosotros todo lo que Cristo es. En la misma manera que cuando yo instalo Microsoft Office en mi laptop, el prototipo en Estados Unidos se activa en mi laptop. Es exactamente lo mismo, ¿no es cierto? Es exactamente lo mismo. Solo que ese es el prototipo. Lo que yo tengo es una copia. Ese es el creyente, hermanos. El creyente, lo que Dios hace en un pecador para salvarlo, es una copia fidedigna de lo que Dios el Padre hizo en Cristo. Esa es la importancia de esta frase que podemos leer sin entender, cuando Pablo dice, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándolo. Es según, es de acuerdo con, es lo mismo. Si tan solo podemos entender eso, hermanos, entenderemos que la salvación es algo fenomenal. Lo hemos trivializado con esto que me hago evangélico o alzo la mano y digo algunas cuantas palabras y ya soy salvo. Eso es casi trivializar la profundidad de lo que es la salvación. No es algo que yo hago, es algo que Dios hace que me salva. Tenemos que entender eso. Así que, hermanos, en primer lugar, Pablo habla de la resurrección de Cristo. Rápidamente para terminar, miren la segunda parte. ¿Qué más hizo Dios en Cristo? Lo exaltó. Versículo 20. Sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Aquí estamos hablando de la exaltación de Cristo. 40 días después de resucitar a Cristo, Dios el Padre lo tomó y lo subió por las nubes, traspasando los cielos, entrando a lugares celestiales y lo sentó a su diestra. ¿Qué estaba pasando, hermanos?
Estaba pasando algo insólito. Ahora, hermanos, antes de la encarnación, a ver si pueden captar esto, hermanos. Antes de la encarnación, la segunda persona de la Trinidad, Dios el Hijo, ¿dónde estaba? Estaba en el cielo. ¿Y dónde estaba en el cielo? A la diestra del Padre. Así que cuando Cristo va al cielo exaltado y se sienta a la diestra del Padre, en términos de la divinidad, la segunda persona de la Trinidad, nada cambió, no era nada diferente. Cristo volvió, mejor dicho, el Logos, el eterno Hijo de Dios, volvió al lugar que siempre había ocupado, a la diestra del Padre. ¿Dónde está la diferencia entonces? ¿Qué es lo nuevo que pasó hace 2000 años? Lo nuevo que pasó, hermanos, hace 2000 años es que un ser humano fue exaltado a la diestra del Padre. Jesús de Nazaret, el Dios encarnado en Jesús de Nazaret, es el que se sentó a la diestra del Padre. Y los ángeles, cuando contemplan ahora la diestra del Padre, no ven simplemente Dios el Hijo. Lo que ven ahora es algo totalmente nuevo. Es Dios el Hijo encarnado en Jesús de Nazaret. Gran misterio. Y los ángeles se postran y adoran al eterno Hijo de Dios, sentado a la diestra del Padre. Esto es lo que Pablo está hablando aquí. Dios el Padre exaltado, la humanidad. ¿Y pueden entender a dónde estamos yendo, hermanos? Si nosotros estábamos en Cristo, cuando Él murió en la cruz, para que su muerte sea eficaz para nosotros. Y si nosotros estábamos en Cristo, cuando Él resucitó de la tumba y salió victorioso, y nosotros somos victoriosos y hemos resucitado en Cristo, entonces, cuando Cristo fue exaltado a la diestra del Padre, nosotros también fuimos exaltados a la diestra del Padre. Y el momento del nuevo nacimiento es el momento que todo ese paquete se hace real en la vida de un ser humano. Tremendo poder de Dios. Esta es la supereminente grandeza del poder de Dios, que toma un pecador muerto en su pecado, le da vida espiritual, lo resucita y lo exalta a la diestra del Padre. Es salvo para toda la eternidad. ¿Por qué? Porque está en Cristo. Esa es la salvación, hermanos. Si tan solo podemos entenderla así. Y por eso Pablo está pidiendo un espíritu de revelación. Ya son creyentes, pero tantos creyentes no entienden lo que Dios ha hecho para salvarlos. Tenemos un concepto tan reducido, tan rebajado de la salvación. Y hacemos preguntas, pastor, ¿será que puedo perder mi salvación? Pero la persona que hace esa pregunta no ha entendido todavía la salvación. ¿Cómo puedo perder la salvación si ya estoy sentado a la diestra del Padre? Es imposible perder la salvación. Ya estoy allá, ya llegué allá, porque estoy en Cristo. ¿Se encuentra, hermanos? Si tan solo entendiéramos la grandeza de la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Que Dios nos ayude, hermanos, a entender esto. Ahora, para mirar unos versículos, hermanos, y terminamos. Miren Salmo 110, versículo 1. Para entender que lo que Pablo está diciendo y lo que pasó a Cristo no era algo, no es para sorprendernos, porque ya estaba predicho en el Antiguo Testamento. Miren Salmo 110, versículo 1. ¿Qué leemos aquí? El salmista David está hablando, el gran rey de Israel. Pero el gran rey de Israel ha tenido esta experiencia increíble. Ha escuchado a Dios el Padre hablar a Dios el Hijo. Y veamos lo que David ha escuchado Dios el Padre decir a Dios el Hijo.
Jehová dijo a mi Señor, David lo escuchó. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ahora sabemos quién es Jehová, ¿no es cierto? Dios el Padre. ¿Quién es el Señor? Bueno, es el Mesías. ¿Quién es el Mesías? El hijo de David. Pero David lo llama mi Señor. Jehová dijo a mi Señor el Mesías, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Faltan palabras, ¿no es cierto? 1000 años antes de los eventos, Dios el Padre, por el Espíritu Santo, revela a David como profeta lo que va a ser la salvación. Pero si vamos al Salmo 8, vemos que ya estaba el Salmo 8 también. ¿Qué leemos en el Salmo 8? Este hermoso salmo que a primera vista está hablando del ser humano, pero el Nuevo Testamento nos indica que está hablando de Cristo también. Salmo 8 habla de cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Versículo 3, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, etc. Versículo 4, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? La respuesta es nada. Es el polvo de la tierra. El Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre para que tú lo visites? Porque la verdad, dice el salmista, dice David, lo has hecho como ser humano un poco menor que los ángeles. Pero luego, ¿qué añade? Lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Ahora, en primer lugar, está hablando de la creación de Adán y Eva, y esto se cumplió en Génesis capítulos 1 y 2. Pero si vamos al libro de Hebreos, vamos a ver cómo el autor de Hebreos interpreta el Salmo 8 y cómo lo aplica al Señor Jesús. Así que vamos a Hebreos, el capítulo 2, y vamos a mirar los versículos 6 al 9. Porque el versículo 6 al 9 está citando el Salmo 8, ¿no es cierto? Versículo 6 en adelante es la cita del Salmo 8. Ahora viene la aplicación. Versículo 8. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel. Y creo que habría que poner la palabra aquel con A mayúscula, ¿no es cierto? Porque está hablando de Cristo. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles en la encarnación. A Jesús, ahí está su humanidad, a Jesús. Pero lo vemos ahora, a Jesús. Ahí está la encarnación, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a la diestra del Padre. Eso es lo novedoso que ha pasado, hermanos, en la exaltación de Cristo. Un hombre, Jesús de Nazaret, fue exaltado a la diestra del Padre. Claro, era también el Mesías, el siervo de Dios. Pero nunca nos olvidemos que el que está sentado a la diestra del Padre es un hombre, un ser humano, igual que nosotros. Esta es la tremenda enseñanza de la palabra de Dios. Así que, hermanos, esta mañana tenemos razón de sobra por alegrarnos en una salvación tan grande. Y si es que a veces no estamos captando la grandeza de la salvación, volvamos a este versículo y hagamos la relación correcta entre versículo 19 y versículo 20. Si queremos entender cuál es la súper eminente grandeza de su poder para con nosotros, que ya ha trabajado en nosotros, es según la operación del poder de su fuerza, que operó en Cristo, resucitando a los muertos y sentándolo a la diestra en los lugares celestiales. Para que podamos creer
y podamos entender nuestra salvación, el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, nos presenta la operación del poder del Padre en el Mesías, el segundo Adán, Jesús de Nazaret, nuestro Salvador. Creo que tengo que terminar esta mañana con esta pregunta, ¿no es cierto? ¿Estás en Cristo? Esta es la pregunta. No si eres evangélico, no si vas a la iglesia, eso es totalmente secundario. La pregunta importante es esta: ¿estás en Cristo? ¿Dios te ha sacado de Adán para colocarte en el nuevo Adán? Debe haber una evidencia en tu vida. Debe haber un enorme cambio en tu vida. Debe ser otra persona. Si alguien está en Cristo, es una nueva criatura. 2 Corintios 5:17. Nueva criatura. No mejorado, nueva criatura. Eso es lo que Dios quiere hacer en la salvación. Hermanos, pidamos a Dios que nos confirme la salvación. Si no estamos seguros de la salvación, pidamos que nos salve. Y una vez que entendemos bien esta tremenda salvación, salgamos a compartir con otros. Porque Cristo es solo las primicias. Y lo que Dios el Padre hizo en Cristo, Él quiere seguir haciendo en miles de millones de personas, pero hay que predicarles, hay que hablarles del Evangelio. Dios no va a salvar a nadie aparte de la proclamación del Evangelio de Cristo Jesús. Ahí está nuestro desafío y nuestra responsabilidad. Bien, lo dejamos ahí, hermanos, son casi las 10. Vamos a ver si hay preguntas del tema esta mañana. Si no, esperaremos 1 o 2 minutos para tomar alguna pregunta que puedan escribir. Carmen García Milla Jurado. Buenos días, pastor. El creyente que peca y muere sin arrepentirse, entonces, ¿es salvo por la obra redentora de Cristo? Una muy buena pregunta, Carmen. La respuesta realmente depende de dos cosas. ¿En qué sentido pecó y en qué sentido no se arrepintió? Si estás hablando de una persona que, habiendo escuchado el Evangelio, alguna vez tomó una decisión de seguir a Cristo, pero luego se desanimó y volvió al mundo, entre comillas, y se entregó a una vida de pecado por meses o años, y muere, es que nunca fue salvo. Fue evangélico, pero no fue salvo. ¿Cómo sabemos? No hay los frutos en su vida. Por los frutos lo conoceréis. Lamentablemente hay muchos casos así. Por eso no hay que confiarnos que por ser evangélico ya soy salvo. La pregunta es, ¿qué frutos hay en tu vida? Otro caso muy diferente es que una persona está viviendo la vida cristiana, está luchando contra el pecado, perseverando en servir al Señor y a último momento, digamos, sale a hacer compras y se ha peleado con un hijo y ha gritado al hijo. Le faltó paciencia. Y en eso hay un accidente de tránsito y el hombre muere al instante. ¿Será salvo o perderá su salvación? Porque cometió un pecado unos segundos antes de morir y no tuvo tiempo para arrepentirse. No, hermanos, está en Cristo. La muerte de Cristo se aplica. Aún ese último pecado que cometió ya fue cancelado en la cruz de Cristo. Lo que le faltó hacer era pedir a Dios perdón por haber entristecido al Espíritu Santo y restaurar la relación con Cristo, que todo pecado afecta en cierta manera. Eso le faltó. Pero no pierde la salvación. ¿Sabes por qué no, Carmen? Porque en cierto sentido todos morimos así. El mejor cristiano muere así.
Todos morimos con pecados no confesados. ¿Sabes por qué? Porque nadie conoce la profundidad de su pecado. No nos damos cuenta que a diario cometemos un sinfín de pecados sin darnos cuenta. Y claro, porque no nos damos cuenta, no pedimos perdón. Por ejemplo, ¿cuántos días podemos pasar horas y horas sin pensar en Dios? Eso es un pecado. Es un pecado. Pero ¿el creyente pide perdón al fin de ese día? Vamos acumulando a lo largo de la vida un montón de pecados que ni nos damos cuenta es un pecado. Y morimos. Esa es nuestra debilidad humana. Pero si sabemos que algo es pecado y estamos a propósito viviendo una vida de pecado y rebeldía contra Dios, quizá vanamente pensando en algún momento me voy a cambiar y voy a la iglesia antes de morir, nos engañamos. La evidencia de ser un creyente es una vida de santidad. Y si no estamos luchando contra el pecado y viviendo cada día una vida que agrada a Dios, hay que dudar que somos creyentes. Adriano Arteaga Terrones. Si todos somos salvos por medio del segundo Adán, esto también quiere decir que el primer Adán debe convertirse, por así decirlo, al segundo Adán. ¿Cómo podemos explicar esto si el primer Adán murió antes que el segundo Adán, Cristo? Ya, muy bien. Es cierto, aunque suene extraño, el primer Adán, para ser salvo, tiene que estar en el segundo Adán, porque Cristo es el Salvador de todos. Pero la pregunta, pero si Él murió antes que Cristo viniera a la tierra, ¿cómo va a ser salvo? Es que nos olvidamos que en el Antiguo Testamento hubo tremenda revelación de Cristo. En el Antiguo Testamento. Dios el Padre había predestinado a que Jesús de Nazaret iba a ser el Salvador del mundo cuando Dios el Hijo se encarnaba en él. Eso fue planificado desde antes de la creación del mundo. Entonces, a lo largo del Antiguo Testamento, Dios el Padre ya sabía cómo la salvación se iba a dar. ¿Y qué hizo Dios el Padre? A lo largo del Antiguo Testamento, reveló eso. Reveló la salvación en Cristo. Lo hizo en lo que llamamos figuras o sombras o tipos. Por ejemplo, el Cordero de la Pascua. El Cordero de la Pascua murió para que los primogénitos de los judíos no murieran. Cuando los judíos ofrecían ese sacrificio y años después, recordándolo cada año, ¿te imaginas la cantidad de judíos reflexionando sobre eso? El Espíritu Santo les llevó a entender, así va a ser nuestra salvación. O cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac, y a última hora, el ángel de Jehová, Cristo, antes de la encarnación, detiene su mano y señala un animal que muere en lugar de Isaac. Y Abraham llamó ese lugar, se va mi nombre, me mete ahora el nombre, Jehová Jireh, diciendo, en este monte será provisto. O sea, Abraham vio el día de Cristo, 2000 años antes. Adán también vio a Cristo. ¿Sabes cómo? Muchos teólogos comentan esto. ¿Se acuerdan cuando Adán cometió un pecado y sintió que estaba desnudo? ¿Qué hizo? Primero se escondió. ¿Y luego qué hizo? Se hizo un delantal de las hojas para tapar su desnudez. ¿Dios aceptó eso? ¿Aceptó que Adán anduviera tapado de hojas de árboles para cubrir su desnudez? No. ¿Qué hizo Dios?
le dio pieles para cubrirse. ¿Esa piel qué significa? Un animal murió para cubrir la desnudez de Adán. ¿No creen que Dios le explicó a Adán lo que eso significaba? Para que Adán entendiera que tenía una desnudez mucho más seria que la física, la espiritual, y que necesitaba un cordero que muriera en su lugar para solucionar el problema del pecado que rompía la relación con Dios. Creo que nos equivocamos bastante si no aceptamos que a lo largo del Antiguo Testamento Dios revelaba estas cosas a los creyentes del Antiguo Testamento. Todos serán salvos en Cristo. No hay otro Salvador aparte de Cristo. Cristina Merino, gracias Pastor Alex por sus enseñanzas. Tengo una pregunta. Pablo llama a Cristo en otro libro, habla de Jesús. Explique por favor por qué lo llama a Cristo. Gracias. Ya la Biblia tiene mucho cuidado con usar los nombres del Señor Jesús. Y por lo general siempre debemos tratar de notar la diferencia. Cuando se usa el nombre Jesús, normalmente el énfasis está sobre la humanidad. Cuando se usa el nombre Cristo, mayormente el énfasis está sobre la divinidad. Cuando se habla de Jesucristo, se está hablando de Dios encarnado. Así que cuando vamos leyendo el Nuevo Testamento, siempre vale la pena detenernos y preguntarnos cuál es el significado, las implicancias de este nombre. ¿Por qué se usó este nombre y no otro nombre? Y eso nos va a ayudar a entender mejor lo que el autor está queriendo decir en cada pasaje. Así que revisa esos versículos donde Pablo llama al Salvador Jesús y vas a ver que hay un elemento de la humanidad de Cristo que Pablo está queriendo resaltar ahí. Isabel Quispe Gutiérrez. Pastor, buenos días. Si una persona recibe al Señor, se bautiza, le sirve y luego se aparta de Dios, vive en adulterio y no desea arrepentirse, ¿será salvo? No, no será salvo, porque no hay los frutos del arrepentimiento. Lo que el apóstol Juan dice, 1 Juan capítulo 3. En esto se muestra la diferencia entre el creyente y el inconverso. Los hijos de Satanás pecan. Los hijos de Dios, dice Juan, no pueden pecar. ¿Por qué? Porque la simiente permanece en ellos. Así que cuando un verdadero creyente comete pecado, ¿qué puede cometer pecado? David cometió terrible pecado, homicidio, adulterio. Y no se arrepintió por meses. Pero al final, ¿qué pasó? La simiente, el Espíritu Santo, trabajó en David convenciendo del pecado hasta que al final se arrepintió, se quebrantó y fue reconciliado con Dios. Eso es lo que siempre va a pasar. El Espíritu Santo siempre te va a convencer de pecado. Puede demorar algunas semanas o meses, pero nunca vas a morir en el pecado. Hay una sola excepción. Porque Pablo en 1 Corintios 11 habla de personas en la iglesia en Corinto que estaban cometiendo pecado en relación con la Santa Cena. Y lo que el autor de Hebreos nos enseña es que cuando un verdadero creyente peca y no se arrepiente, Dios lo disciplina. Dios disciplina a los verdaderos hijos. ¿Para qué? Para que se arrepientan. Así que si una persona, como en la pregunta, después de un tiempo en la iglesia, entra al adulterio y vive el resto de su vida en adulterio y nunca se arrepiente, ¿qué indica? Que no tiene el Espíritu Santo. Y si no tiene el Espíritu Santo, es que nunca fue salvo. Y repito, tristemente hay muchos casos así. Por eso el Nuevo Testamento nos enseña, nos exhorta, examinaos para ver si estás en la fe. No te confíes. Examínate.
Pide a Dios que te examine. Tienes que estar seguro que eres un creyente. Porque como leemos en Mateo 7, muchos dirán en el día final, Señor, Señor, en tu nombre hicimos todo esto. Y Cristo dirá, no los conozco. No sé quiénes son. No es que los conocía y luego se apartaron. Nunca los conoció. Pero estaban en la iglesia. Servían, aparentemente servían. No nos confiemos. Pidamos a Dios que nos examine para ver si estamos en la fe. Mario J.F. Cardoso. Pastor, buenos días. En la sesión de ayer se dijo que hoy en día los milagros eran más escasos, pero ¿no es la salvación el mayor milagro que lo que estamos muerto viva? ¿No serían esos los milagros modernos? Creo que si escuchas bien lo que dije ayer, eso fue lo que yo traté de decir, quizás no lo comuniqué muy bien, pero indudablemente que un pecador reciba nueva vida espiritual en Cristo y que deje el pecado y empiece a vivir una vida cristiana, ese es un tremendo milagro. Así que en el ministerio de evangelismo se ve tremendos milagros. El ministerio de la enseñanza, cuando hombres y mujeres se alimentan de la palabra de Dios y van creciendo en la vida espiritual, tienen más entendimiento espiritual que antes, todo eso es milagro y tienes toda la razón, Michel, toda la razón, que los milagros no se limitan a sanidades, el nuevo nacimiento, el crecimiento espiritual, el servicio a Dios, todos son grandes milagros que Dios está haciendo a montones en las iglesias hoy en día. Alejandro Peter Araujo Girón. Pastor, dos preguntas. Con el personaje de Enoc y Elías que Dios Padre los llevó, ¿están con cuerpos glorificados a la diestra del Padre? ¿O los cuerpos glorificados los adquirimos todos como iglesia en su segunda venida? La segunda pregunta es, ¿el poder que usa Dios Padre que resucitó a Cristo es por medio del Espíritu Santo o es el poder exclusivo de Dios Padre? Para contestar la primera pregunta, realmente los casos de Enoc y Elías son casos misteriosos, en cierto sentido únicos, aunque son dos, pero son únicos. Es mejor limitarnos a lo que dice la Biblia y no tratar de especular más allá de eso. La Biblia da a entender que fueron llevados en cuerpo. Eso daría la impresión que fueron glorificados. La diferencia de Cristo es que ellos no murieron. Cristo fue resucitado de los muertos. En ese sentido, Cristo es el primogénito de los resucitados de los muertos. Ahora, como Pablo dice, no todos moriremos, porque en la segunda venida, cuando Cristo viene, los que están vivos van a ser glorificados. Así que pareciera que lo que pasó a Enoc y Elías es análogo a lo que va a pasar con los creyentes en la segunda venida. Pero en Cristo, Él es el primogénito de los que murieron y resucitaron con cuerpos glorificados. Es la primera pregunta. La segunda pregunta, ¿cuál fue? El poder que usa Dios Padre que resucitó a... Ok. Otra vez la Biblia no está muy clara en eso. Dios el Padre obviamente tiene poder siendo Dios, pero el Espíritu Santo es el poder de Dios en acción en la tierra mayormente. Así que yo diría que lo mejor sería decir, Dios el Padre resucitó al Señor Jesús por el poder del Espíritu Santo. ¿Ya? Y tratar de inmiscuirnos más en cómo la Trinidad opera, creo que es terreno un poco difícil para nosotros navegar. Y es mejor quedar con esa afirmación. Dios el Padre resucitó a Dios el Hijo por el poder del Espíritu Santo. Fernando Castro. Pastor, en la figura de David, el Espíritu Santo reveló a los profetas los misterios de nuestro Señor Jesucristo. En la figura de David y Saúl,
también puede darse la revelación de algo que pasó en el cielo antes de la fundación del mundo. Y interesante, nunca había escuchado eso, Fernando, pero primero la Biblia no lo dice, así que si vamos a ir por ese camino, hay que ir a tiendas para evitar cualquier problema teológico que podría surgir en el camino. Pero sí, si tomamos a David como una figura de Cristo, entonces Saúl podría ser una figura de Satanás. Y la lucha entre Saúl y David podría ser análoga de la lucha entre Satanás y Cristo. Pero también hay enormes diferencias también, ¿no es cierto? Porque Saúl fue nombrado rey legítimo de Israel y Satanás nunca fue, digamos, un rey legítimo, aunque la Biblia lo llama príncipe de este mundo. David fue nombrado rey, pero el hecho de ser nombrado rey no era para luchar contra Saúl y derrotar a Saúl y empezar a reinar él en lugar de Saúl. Era esperar que Saúl muriera para que David empezara a reinar. Pero cuando Cristo vino, él vino para derrocar a Satanás y empezar a reinar en lugar de Satanás. Así que hay diferencias también. Por eso yo diría, desarrolla la analogía, pero con cierto cuidado. Ya, con cierto cuidado. Natalia Regé. Buen día, pastor. Gracias por la enseñanza. Pastor, ¿y el compartir el Evangelio en el hecho de muerte de una persona e invitarla a realizar la oración de entrega es suficiente o no es seguro que la persona haya sido salva? Bueno, entiendo nuestro anhelo de que la persona no solo escuche el Evangelio, sino que responda al Evangelio. Y es muy importante, hay que desafiar al pecador, responder al Evangelio. La pregunta es, ¿cuál es la respuesta que debemos exhortar al pecador a hacer? Hoy en día hemos enfatizado demasiado, creo, la respuesta externa de hacer cierta clase de oración con ciertas palabras. Y yo diría que bíblicamente eso es bastante dudoso, ¿no? Cuando la muchedumbre preguntó a Pedro, ¿qué debemos hacer para ser salvos? Pedro no dijo, bueno, repitan esta oración conmigo. O cuando el carcelero en Filipos le preguntó la misma pregunta a Pablo, ¿qué debo hacer? Pablo no dijo, bueno, repite esta oración conmigo. Lo que Pablo dijo en Filipos fue, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Así que eso es lo que la persona tiene que hacer. Más que hacer cierta oración con ciertas palabras que le vamos a dictar para que no se equivoque, tiene que creer en su corazón. Eso es algo muy personal. No lo puedes ayudar a hacer eso. Tiene que creer en su corazón. Lo que Pedro dice en Hechos 2 es, hay que arrepentirse y creer. Así que creo que hoy en día debemos predicar el Evangelio y al fin de la predicación, la exhortación y el desafío que hay que decir es, amigos, si tú has escuchado el Evangelio y tú quieres tener vida eterna en Cristo, las dos cosas que tienes que hacer es arrepentirte y tienes que creer. Punto. Deja que el Espíritu Santo le dé las palabras. Porque si tú le dictas las palabras, la persona puede repetir tus palabras y pensar que por repetir tus palabras ya es algo. Y puede ser que no lo es. Cuando un bebé nace, ¿qué es lo que el médico quiere ver para saber que el bebé está vivo? Él quiere ver al bebé llorar, respirar. Pero lo que el médico no hace es hacerle respirar artificialmente al bebé. Menos le da una clase en respiración. A ver, bebito, respira conmigo. 1, 2. El doctor no hace eso. El doctor quiere ver al bebé respirar por sí solo.
Por lo mucho lo que hace una palmadita en la espalda. Y el bebé empieza a llorar y a respirar. Es algo natural. En el nuevo nacimiento es lo mismo. Cuando Dios, el Espíritu, nos da nueva vida, esa nueva vida, parte del paquete de la nueva vida, es que puede respirar, es decir, puede orar, puede dirigirse a Dios. No tienes que decirle palabras, ya sabe qué decir, tiene que pedir perdón y tiene que aceptar a Cristo. Usará las palabras que quiera. Lo importante no es lo que sale de la boca. Lo importante es lo que hay en el corazón. Hemos mal usado ese versículo en Romanos que dice, porque con la boca testificamos. Porque antes de hablar de la boca, en Romanos Pablo dice, cree en el corazón. Palabras de la boca que no reflejan lo que hay en el corazón son absolutamente inútiles. Lo que hay que animar es que la persona crea en su corazón, se arrepienta en su corazón. La evidencia va a ser los frutos en su vida después. Y yo diría que es mejor dejar que Dios haga la obra y no tratar de a la fuerza hacerle repetir X oración con nosotros. Y peor todavía, después decir, bueno, ahora que has orado eso, ya eres un creyente. Eso ha causado mucho daño. No digo que lo han hecho mala intención. Yo sé que las personas lo hacen de buen corazón, que aman y quieren que las personas busquen al Señor. Creo que hay que confiar más en el poder de Dios, en la salvación. Medali Nuñergo, Córdoba. Pastor, buen día. Cuando uno se entrega a Cristo, luego se aparta, se va al mundo, ¿qué pasa con su salvación? Pero luego de algunos años regresa a Cristo, ¿tiene que recibir a Cristo en su corazón otra vez? ¿O qué pasa con su salvación? Bueno, todo depende de lo que realmente pasó en su vida. Si la primera experiencia de salvación fue real y Dios el Padre, por el Espíritu Santo, lo colocó en Adán, todo el tiempo que pasó el mundo estaba en Adán, seguía en Adán. Ahora, pero hay casos que no es así, hay casos que la primera vez no fue real y fueron al mundo y luego volvieron. ¿Cuál es la gran diferencia? ¿Cómo saber la diferencia entre una persona que tomó una decisión y nada pasó en su vida, seguía siendo inconverso y después de un tiempo la iglesia volvió al mundo? ¿Cuál es la diferencia de esa persona, de un creyente que está en Adán, está en Cristo y está en el mundo? Esta es la gran diferencia. El que está en Cristo, pero ha vuelto al mundo, no goza el mundo. No goza el mundo. Todo el tiempo que está en el mundo, está infeliz adentro. No puede disfrutar, trata de hacerlo, pero todo el tiempo una voz en él que dice, ¿qué estás haciendo? Estás mal, tienes que arrepentirte. Una voz le habla a su conciencia todo el tiempo. Pero si no ha sido colocado en Cristo, esa persona va a seguir disfrutando el mundo como cualquier inconverso. La única persona que sabe distinguir es la misma persona. Hablar con la persona no te da ninguna garantía que tú entiendes lo que está pasando en su corazón. Pero Dios sabe y la persona sabe. Pero ahí está la diferencia. Norma Blanquita HQ. Pastor, buen día. Tengo una duda. Jesús en la tierra tenía dos naturalezas, la divina y la humana. Después que resucitó con cuerpo glorificado, ¿sigue teniendo las dos naturalezas o solo la divina? Gracias por la respuesta. Bueno, la importancia de la resurrección del cuerpo de Cristo es porque el cuerpo de Cristo apunta a su humanidad. Dios el Hijo, la persona divina, nunca tuvo un cuerpo antes y no necesita un cuerpo. Así que si lo que resucitó fue solo la divinidad, o mejor dicho, si después de la muerte de Cristo se perdió la humanidad y lo que fue al cielo fue solo la divinidad, hubiera ido sin su cuerpo. ¿Para qué el cuerpo?
La resurrección del cuerpo es la evidencia de que la encarnación fue permanente. Él no prestó un cuerpo por 33 años y luego descartarlo para volver a su divinidad. No, no, se encarnó para siempre. Y por toda la eternidad, el que está sentado a la diestra del Padre es el Dios hombre. Dos naturalezas en una sola persona. Milagros Molinex. Buenos días, Pastor Alex. En tanto que Satanás tentó a Eva más, no a Adán, ¿esto indicaría que las mujeres son más propensas a acceder al pecado? Bueno, Pablo pareciera decir eso en 1 Timoteo capítulo 3, cuando resalta que no fue Adán quien fue tentado, sino Eva. Pareciera. Las mujeres obviamente objetan fuertemente a eso. Y hay que reconocer que aun si Eva fue tentada por Adán, por Satanás, Adán fue tentado por Eva. Resulta entonces que Adán es más propenso a ser tentado que Eva, porque una mujer fue suficiente para tentar a Adán, pero para tentar a Eva se requirió Satanás. Mucho depende de cómo queremos manejar el texto bíblico. Creo que es mejor no ir por ese camino. Es mejor enfatizar que tanto la mujer como el hombre tenemos la gloria de Dios, tenemos la imagen de Dios, y en nuestra esencia humana no hay diferencia fundamental entre el hombre y la mujer. Todos somos uno en naturaleza y en esencia, varón y mujer. Ok, muy bien. Ahí terminamos para esta mañana. Mañana es sábado, así que descansamos un par de días. Y para los que están siguiendo estas clases en vivo, estamos aquí otra vez el lunes en la mañana para seguir, Dios mediante, estudiando este fascinante libro de Efesios. Realmente hay cosas muy interesantes aquí, ¿no es cierto?, para estudiar y para sacar a la luz. Vamos a darle gracias a Dios esta mañana por el estudio de su palabra. Padre, como seres humanos manejamos este libro con temor y temblor. Como dijera el apóstol Pablo, ¿quién es suficiente para estas cosas? Porque, Padre, habiendo estudiado tu palabra, nos damos cuenta que nuestra mente queda pequeña para entender tanta profundidad. Es fácil usar palabras, pero no siempre entendemos lo que las palabras significan. Y por eso, Padre, terminando el estudio, tenemos que hacer nuestra la oración de Pablo. Danos un espíritu de sabiduría y de revelación, para que podamos conocerte, Padre, a través de tu palabra. Conocerte a ti, conocer a nuestro Salvador, conocer al Espíritu Santo y entender la grandeza de esta salvación que tenemos en Cristo Jesús. Gracias por tu ayuda esta mañana. Pido que grabes en nuestros corazones lo que tú quieres que retengamos de esta clase. Que nos ayude como creyentes a vivir para tu gloria y para tu honra. Y si alguien que escucha este mensaje, Señor, termina con cierta duda, eso no es creyente, quiero pedir que tu Espíritu Santo pueda ayudarle, Señor. Dale entendimiento. Guíale, Señor, para que no se equivoque, para que pueda estar seguro de su condición espiritual delante de ti. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. 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 Gracias, hermanos. Que Dios les bendiga. Que tengan un buen fin de semana.